Muy buenos días, alumnos. Yo soy el ingeniero Alex Jayo Caico y este año académico 2023 voy a estar a cargo del curso de CTA. Hoy, 15 de marzo del 2023, vamos a empezar con nuestra primera sesión y vamos a tener como clase introductorio la conservación de suelos. Entonces, para entrar a este primer tema del ciclo académico, me gustaría saber o me gustaría consultarles qué ustedes entienden por conservación de suelos. Yo sé que la mayoría de ustedes va a tener un concepto que también es muy válido, pero conservación de suelos se refiere a las diferentes técnicas aplicadas en la agricultura para la degradación, la erosión o la compactación de suelos. Eh, Estas técnicas evitan que, que se desperdicie los suelos o que se contamine, y porque ¿no? Es un ente muy importante para la agricultura y para la supervivencia, ¿no? De los seres vivos. Pero para poder, ¿no? Entrar un poquito más a fondo, también tenemos que saber entonces qué es el suelo. Y también yo sé que ustedes van a tener diferentes definiciones de estas palabras, pero que también son muy importantes. Pero yo le puedo definir como la capa fina que recubre, ¿no? La superficie terrestre y que comprende las partículas minerales formadas por la degradación de las rocas, materia orgánica, materia inorgánica y organismo vivo. Pero para poder entender un poquito más de lo que son los suelos, tenemos que entrar a definir qué son perfil del suelo, su composición de estas, qué tipos de suelos tenemos y cuál es su importancia en la conservación de suelos. Entrando un poquito a qué es el perfil del suelo, se le denomina, ¿no? Que es un conjunto de capas superpuestas que van desde la superficie del suelo hasta la roca madre. Y cada una de ellas con características, ¿no? Diferentes y con dimensiones también diferentes. Entonces, como se puede observar en el diagrama, tenemos tres capas denominadas horizontes. La primera capa, horizonte A o aluvial, que es la capa donde se acumula, ¿no? La mayor cantidad de materia orgánica. Luego tenemos el horizonte B o iluvial, es la capa donde se depositan los materiales que provienen del horizonte A. O sea, quiere decir que el horizonte B es producto del horizonte A, producto de la descomposición a través del tiempo. Y por último, ¿qué es el horizonte C o inferior? Es la capa donde se encuentran los fragmentos rocosos y parte de la roca madre. Entonces, son esos puntos que tenemos que saber, que son muy importantes para poder entender nosotros qué es un perfil del suelo. Y pasando al siguiente punto, también tenemos que saber nosotros cómo está compuesto nuestros suelos. Ya sabemos que también, yo sé si los consulto, me van a responder también y voy a tener diversidad de respuestas que son válidas. Entonces, según nuestra diapositiva, la materia orgánica está formado por una parte viva y una parte muerta.
La parte muerta ya sabemos que son restos vegetales, que también puede ser animales. Y la parte viva, que son los, ¿no? los insectos, los lombrices o los microorganismos que viven dentro de él. Y la materia inorgánica, la cual resulta, ¿no? de la descomposición de las rocas, que también a su vez da lugar a la formación de nutrientes, como son los nitrógenos, los fósforos y los azufres, que son muy importantes para la agricultura en nuestro país. También está compuesta los suelos por agua, la cual mantiene en solución a los nutrientes y es fuente muy importante para para la nutrición de los cultivos. El aire, al igual que el agua, es un elemento muy importante, es la cual no da oxígeno, ya sea los microorganismos que viven dentro de él, y también para poder dar oxígeno a las raíces que se encuentran dentro del suelo. Entonces, por esas cositas, ambos, como el agua y el aire, son muy importantes. Ninguno más importante que el otro. Entrando a los tipos de suelos, tenemos muchísimos tipos de suelos, pero los más importantes los vamos a mencionar en esta diapositiva, como son los suelos arenosos, los arcillosos, los calcáreos, humíferos y limosos, la cual vamos a proceder a definirlos. Los suelos arenosos es la que contiene gran cantidad de arena formado por partículas finas, generalmente de color, ¿no? amarillento, aunque suele a veces ser rojos también. No retiene agua porque las partículas sólidas de la arena eh, dejan un área poroso más grande a diferencia de los restos de partículas. Y se utilizan para cultivar, ¿no? las papas, las zanahorias o las remolachas. Cabe decir que en este tipo de suelos los riegos tienen que ser un poco más frecuentes. ¿Por qué? Porque este tipo de suelos no tiene la capacidad de retener fácilmente el agua, la cual se pierde por percolación. Otro tipo de suelos son los suelos arcillosos. Eh, Son de partículas muy pequeñas, las más pequeñas o más pequeñas que las arenosas. Mucha cantidad de arcilla, al ver mucha cantidad de arcilla, estos suelos se vuelven pegajosos y compactos y son generalmente de color anaranjado a rojo. Tienen una gran capacidad de retención de agua, por lo mencionado anteriormente, porque poseen muy poco espacio poroso, muy poco, y tienen y tienen una baja permeabilidad, escasa o también casi nula en algunos sitios o algunos lugares. Se utilizan para cultivar ya sea arroz, maíz y lechuga. Ahora pasemos a hablar un poco de los suelos calcáreos. Tienen un alto índice de sales, de calcio, más del 40% de su composición. Normalmente son de color blanco. Cuando se secan por falta de agua, se agrietan. Pueden ser utilizados para cultivo de maíz, cebada, uvas, pero requieren un alto contenido de abono y un un alto riego. O sea, quiere decir que estos suelos requieren unos riegos constantes, ya que los sales de la caliza, ¿no? pueden quemar
el área radicular de los cultivos y por eso es necesario los riegos frecuentes para poder, ¿no?, lavar o alejar estas sales del área radicular. Por último, uno de los mejores suelos, suelo humífero, que contiene más del 60% de sustancia que se crea a partir de la descomposición de las materias orgánicas presentes en la capa superficie del suelo, llamada humus. Absorbe, retiene el agua y controla su filtración. Es un tipo de suelo ideal para todo tipo de cultivos. Suelo limoso. Eh, es un suelo que posee el agua, la arena, limo y arcilla en partes iguales. El limo es un compuesto formado por granos, cuyo tamaño está entre la arena fina y la arcilla, y que contiene, ¿no?, barro y restos vegetales. Y también es un tipo de suelo muy bueno para la agricultura, y es un suelo muy cercano al lunífero. O sea, es casi un excelente tipo de suelo para la agricultura. Mencionando todo lo anterior, entonces tenemos que definir por qué es importante la conservación de suelos. Y su importancia radica principalmente porque es el medio de desarrollo de la vida vegetal y animal. Permite la vida de los microorganismos descomponedores que son importantes para la mineralización. Cumplen una función ambiental, almacenan agua, regulan el clima, cumplen una función productiva para la producción de alimentos. Pero aparte de eso, es un gran medio de descomposición. Almacena calor y agua. Es el hábitat de organismos como plantas y animales. Es el portón de nutrientes de agua para las plantas y animales. Eh, es una fuente de materiales de construcción para la medicina, papel, etcétera. Y es un gran integrador. Y muchas importancias más. Por todo esto es que se tiene que conservar los suelos por su gran importancia que tiene no solo en la agricultura, sino en la vida de cada uno de nosotros. Eh, Muchas gracias, alumnos. Espero que esta primera sesión me hayan podido, ¿no?, entender un poco de lo que les quiero transmitir para que lo puedan aplicar en su vida diaria. No se olviden porque es importante la conservación de suelos. Muchas gracias, alumnos. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima clase.